Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a hablar sobre el escalado y la normalización. Vamos a ver que estas dos definiciones son completamente distintas, son técnicas distintas y son básicamente dos formas de modificar los datos que son completamente diferentes, no tienen nada en común. Sin embargo, lo que se trata de hacer es hacer una transformación de los datos, en la que el escalado es un poco menos invasiva, mientras que la normalización es radicalmente invasiva. Así que vamos a comenzar. Primero vamos a definir la diferencia entre el escalado y la normalización. Es bastante simple la diferencia. Cuando hablamos de escalar, hablamos de cambiar el rango de los datos, mientras que en la normalización lo que se busca es cambiar la forma de la distribución de los datos, es decir, cambiar la distribución original, que puede ser una distribución exponencial, una distribución de Weibull, una gamma, una beta, etcétera. Puede ser cualquier tipo de distribución, y lo que hacemos con el proceso de normalización es cambiar estos datos hacia una distribución normal. Hablemos primeramente del escalado. Como ya habíamos dicho, el escalado intenta transformar los datos para que se ajusten a una escala específica, como por ejemplo de 0 a 100 o de 0 a 1. Y en los casos en los que deseamos escalar es cuando necesitamos obtener datos uniformes, es decir, en una escala uniforme para los algoritmos de Machine Learning, por ejemplo. Cuando hablamos de distancia, debemos de tener mucho cuidado con nuestros datos porque puede haber una diferencia entre las unidades de medición. Por ejemplo, en el sistema inglés y en el sistema internacional. Puede ser que un metro puede equivaler a tantas pulgadas, a tantos pies. Sin embargo, estos mecanismos, estos algoritmos de Machine Learning no aceptan bien estas diferencias. En verdad no la aceptan para nada, sino que debemos de hacer un escalado que nos haga prácticamente el cambio de las unidades de medida, que nos haga la equivalencia de que un metro equivale a tantas pulgadas dentro de nuestro sistema de datos. Esto para que nuestros algoritmos de Machine Learning funcionen correctamente. Así que vamos a ver un ejemplo sencillo en el que tenemos tres datos en una columna y vemos perfectamente que son valores de 100.000, 200.000 y 300.000. Sin embargo, esto es a ojo humano que podemos interpretar esto. También la computadora lo puede interpretar así como lo acabamos de hacer. Sin embargo, también hay otra forma de escribir estos números. Veamos la segunda columna. Vemos que está 100, 200 y 300. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Pueden representar absolutamente lo mismo, pero esto al ojo humano, como dije anteriormente, donde la primera columna está en unidades. Podemos entender, y la computadora también puede entender, que 100.000, 200.000 y 300.000 son unidades. Sin embargo, la segunda fila también puede significar lo mismo, porque vamos a hacer una equivalencia del sistema de medición, donde 100, 200 y 300 van a estar en miles de unidades para que esto sea igual a la columna número 1. Y de eso se trata básicamente el escalado. Lo que vamos a hacer es acercar a una escala los valores que ya tenemos originalmente. Como dije, esto lo vamos a hacer en Google Colab, donde vamos a hacer un escalado sencillo en el cual vamos a utilizar un dataset que va a ser aleatorio para este caso, para una simple demostración del escalado. Ahora vamos con la normalización. La normalización es una transformación radical, como dije anteriormente. El objetivo de la normalización es cambiar sus observaciones para que puedan describirse como una distribución normal. Sea cual sea la distribución que tengamos, cuando necesitemos el supuesto de normalidad, debemos de transformarla sí o sí. Porque hay muchos análisis dentro de la estadística básica, dentro de los algoritmos de Machine Learning, dentro del aprendizaje profundo también. El supuesto primordial es que sigan una distribución normal, los datos. Así que por lo general siempre vamos a utilizar una transformación conocida,
que nos dé la distribución normal. Y ese método es la transformación de Box-Cox. La transformación de Box-Cox también puede utilizarse, por ejemplo, en temas de calidad de productos y servicios. Por ejemplo, tenemos una serie de datos en los cuales hay una variable numérica de, por ejemplo, una salida de calidad de pantalones, en el cual no siguen una distribución normal y no se puede acercar en lo más mínimo a una distribución normal. Por tanto, se está rompiendo el supuesto para realizar las cartas de control. Entonces, para que se pueda hacer el análisis de las cartas de control, necesitamos hacer una transformación de Box-Cox. Y eso ya automáticamente, una vez creada la serie de datos nuevas con Box-Cox, vamos a tener el supuesto y vamos a dar coherencia a los resultados de la carta de control que vamos a hacer. Esto es otro tema aparte, pero es un ejemplo que nos puede servir para darnos cuenta de en qué momento debemos hacer esta transformación de Box-Cox o la normalización. Podemos usar cualquier otra prueba, pero la que da mejores resultados es la transformación de Box-Cox. La vamos a hacer en Google Colab también. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y continuamos. Ya que estamos en Google Colab, lo primero que vamos a hacer será importar nuestras bibliotecas. Así que voy a poner acá la etiqueta y voy a escribir import pandas, que le vamos a llamar PD. Vamos a utilizar NumPy también. Y para la transformación de Box-Cox, vamos a utilizar from SciPy o SciPy. Vamos a importar stats. Ahora, para el escalado, que va a ser un escalado de máximo y mínimo, vamos a utilizar from mlextent.preprocessing y vamos a importar min-max scaling. También vamos a ocupar módulos para graficar, para ver de una forma más intuitiva de lo que estamos hablando. Para los gráficos vamos a utilizar Seaborn y vamos a importar también matplotlib.pyplot y le vamos a llamar PLT. Le damos Shift Enter ahora, esperamos a que cargue nuestras bibliotecas. Y ahora vamos a generar unos 16.000 números aleatorios. Vamos a poner 15.000 números aleatorios que se van a generar a partir de una distribución exponencial. Para ello vamos a crear un objeto que se va a llamar OriginalData, en el cual vamos a llamar a una función de NumPy que va a crear estos datos de una forma aleatoria. Vamos a poner np.random.exponencial para llamar a la función exponencial que tenga un tamaño de 15.000. Ahora, para el escalado, que es una versión entre los máximos y mínimos, que van a estar entre 0 y 1, es decir, va a tomar los valores máximos y mínimos de nuestros datos
y lo va a escalar entre 0 y 1. Para ello vamos a crear un objeto que se llama ScaledData, el cual va a ser un min-max scaling de nuestro objeto anterior, que fueron original data. Ponemos acá column 0 y ahora podemos graficar cuáles son los dos mapas que vamos a poner. Vamos a poner acá la etiqueta de gráfica para las comparaciones, en donde vamos a crear primero un fig y ax. Voy a poner acá graficar ambos histogramas juntos para poder compararlos. Ahora vamos a poner fig y ax, el cual va a ser un plt.subplots de las posiciones 1 y 2, es decir, nos va a presentar una pantalla donde va a estar la posición 1 y la posición 2 de nuestro gráfico y va a tener un tamaño de 15,3. Ahora vamos a utilizar SNS de Seaborns, el cual va a ser un histplot de los datos originales, en el cual va a haber un ax de la posición 0. Ponemos coma y ponemos KDE, el cual va a ser true. Y la leyenda va a estar desactivada. Vamos a poner false. Ahora vamos a poner los títulos como parte de la estética. Vamos a poner ax es 1 y vamos a poner set title datos originales, esto entre comillas dobles. Ahora vamos a poner de parte de SNS nuevamente el histplot, el histograma de los datos escalados, en donde va a estar la posición número 1. Entre corchetes pongo un 1 y el KDE va a ser igual, le voy a poner true y la leyenda va a estar desactivada. Ahora con respecto al gráfico, voy a poner ax1.set title, en el cual van a estar los datos escalados, es decir, nuestro título se va a llamar datos escalados. Y le doy ahora plt.show. Le doy Shift Enter ahora y veo que ocurrió un error. Dice que el módulo de Seaborns no está atribuido. Así que voy a componer esa parte y veo que no le había puesto la T. Así que se la voy a poner acá y le voy a probar de nuevo. Y vemos que no me sale el título del primer histograma, y es que en el ax puse 2 veces 1 y es una vez 0 y después otra vez 1 para los datos originales. Así que esa parte la voy a cambiar. Y ahora sí, Shift Enter. Y vemos que ya están los datos originales y los datos escalados. Vemos que mantienen
las mismas proporciones, la misma distribución, porque prácticamente se habla de los mismos datos, pero en una escala diferente. Ahora están de 0 a 1 en vez de estar a 0 a 12, que era la distribución original de los datos. Y vemos que básicamente no hay ninguna diferencia, solamente el escalado, que es lo que se pretendía. Y bien, ahora podemos continuar con la parte de la normalización. Voy a poner acá la etiqueta donde diga normalizar la distribución de los datos exponenciales. Ahora vamos a crear un objeto que va a abarcar esta transformación de Box-Cox. Voy a poner normalize data. Y va a ser igual a un stats.boxcox de los datos originales. Ahora voy a graficar de igual manera un par de histogramas, así como lo hice anteriormente, para que podamos comparar los datos. Voy a poner acá ambas distribuciones y voy a poner la misma nomenclatura. Voy a poner figax igual a plt.subplots, donde va a estar las posiciones 1 y 2, y el tamaño de la figura va a ser 15:3. También vamos a utilizar el Seaborn, que va a ser un sns.hisplot, donde va a estar los datos originales, original data, y ax va a ser igual a ax 0, KDE va a ser true y las leyendas van a estar desactivadas. Voy a poner acá SNS nuevamente de 0, donde va a estar .setTitle y va a estar los datos originales, original data. Bueno, aquí sería datos originales para que lo pongamos en español. Datos originales. Y aquí vamos a poner de nuevo el histograma de la normalización. sns.hisplot, donde va a estar normalized data de 0, porque es la columna 0, no hay columnas en realidad en este dataset, sino que todos los datos están en una sola columna. Y vamos a poner ax igual a ax 1, recorchetes, e igual el KDE va a estar activado y la leyenda va a estar desactivada. Ahora nos encargamos de los títulos, en el cual ax1.set title va a tener el título de datos normalizados. Y ahora podemos mostrar, una vez que cerremos estos paréntesis, podemos mostrar lo que hemos hecho. plt.show y le damos Shift Enter. Vemos que ocurrió el primer error, no salieron los gráficos ni salió el segundo histograma, y veo que cometí un error al poner SNS0. En vez de SNS0 yo debía haber puesto AX0. Así que voy a eliminar ese SNS, así que va a quedar de la siguiente manera. Le doy Shift Enter y veo que
ya se crearon los datos. Vemos que ahora sí hay una diferencia en las distribuciones de los datos. Los datos originales estaban en una distribución exponencial, mientras que los datos normalizados presentan la distribución normal, que básicamente es lo que se pretendía. Aquí se hizo una transformación radical de los datos y ya podemos cumplir con los supuestos que necesitemos, o mejor dicho, donde necesitemos la normalidad para poder realizar dichos análisis. Así que ya tenemos cómo completar este supuesto y esto sería todo para este video. Muchas gracias.